Hola amigos, hola amigas, bienvenidos una semana más a nuestra cita en estos días extraños. Todos los años hay alguna palabreja nueva, algún término novedoso que acaba triunfando, que acaba teniendo éxito e imponiéndose como parte del léxico habitual de medios de comunicación y otros estamentos influyentes en la opinión y en la forma de expresarse de las personas. Uno de los últimos es aquello de el relato. El relato, la narrativa. Todo el mundo quiere apropiarse del relato. Cuando hay un conflicto, los dos bandos quieren dominar el relato. Los políticos quieren dominar el relato. Los partidos quieren dominar el relato. Los países en guerra quieren dominar el relato. Y hasta cuando hay algún tipo de desencuentro entre un jugador de fútbol y su club, ambas partes quieren dominar el relato. Y mira que la moda a veces impone terminologías absurdas, pero en este caso no lo es. En este caso lo del relato es un descubrimiento, o al menos la plasmación de algo que es completamente real. Que es que nuestra sociedad está hecha de narrativa. La identidad, el lenguaje, la etiqueta, los roles sociales, las opiniones, la ideología, la religión, la raza, la filosofía, los planes, las reglas, las leyes, el dinero, la economía, el trabajo, las jerarquías, la política, el gobierno. Todo eso son construcciones puramente mentales. Es pura narrativa, no existen en el mundo real, existen en nuestras cabezas. Porque las cosas que existen son mucho más sencillas. Si te digo que me muestres un perro, podrás señalarme a tu mascota o a cualquiera que pase por la calle y decirme, mira, eso es un perro y eso también. Pero si te lo pongo un poquito más difícil y te digo, oye, enséñame la política, dime dónde está, muéstramela, pues intentarías explicarme cosas, conceptos, bla, 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 bla. Me tendrías que contar una historia, un relato que además no será el mismo si te lo pregunto a ti o si se lo pregunto a una persona de ideología completamente distinta. Un perro es un perro. Ahí cabe poco lugar para la discrepancia, pero las cosas que dependen del relato, ay amigo, cada uno las ve de una forma distinta. Porque las cosas que no tienen nada que ver con el relato tienden a ser obstinadamente estables y fijas. Las montañas, la tabla de multiplicar, la sensación del sol en tu piel en una mañana de verano. Pero las otras, las que solo residen en nuestras cabecitas, son bastante más volubles. A fin de cuentas están hechas de palabras y las palabras se las lleva el viento. Y nunca faltan voluntarios para hacer soplar ese viento, nunca faltan voluntarios para intentar meterse en tu cabeza y añadir ruido adicional al parloteo mental que te llega de todos sitios. Y con un poco de suerte adoptas un relato. Y digo que con un poco de suerte lo adoptas porque con un poco de mala suerte, que suele ser lo habitual, no lo adoptas, sino que te lo implantan o te lo imponen, normalmente sin que te des cuenta de ello. Y tu relato a partir de ese momento comienza a comportarse como un virus en la programación de tu cerebro. Y es un virus porque empieza a apropiarse de tu sistema y de tu voluntad. Empieza a generarte expectativas y prejuicios hacia ti mismo y hacia los demás. Y como todos los virus, busca expandirse. Y tú intentas convencer a los demás de tu narrativa, de tu relato, imponérselo. Empieza a caerte mal la gente que no tiene tu mismo relato. A algunos hasta los evitas, rompes el contacto con ellos, y a otros, si el caso de infección es muy grave, hasta los odias. El virus a veces incluso consigue infectar a personajes que tienen una importante capacidad de carisma, de comunicarse con los demás, que tienen seguidores y se convierten
en líderes de opinión, que básicamente son aquellos que tienen la capacidad de extender con más eficacia el virus de su relato. Algunos hasta se ganan la vida con ello y otros, casos de infección muy graves, ponen incluso en peligro sus carreras contando estupideces que nadie les ha pedido que contasen y que a nadie le interesan. Probablemente yo sea uno de esos. Relatos por todos sitios, pero ¿sabéis qué? Es posible empezar a no creerte los relatos. Vamos a llamarlos por su verdadero nombre, los cuentos. No es fácil, lo que requiere sobre todo es humildad, porque a ninguno nos gusta reconocer que hemos sido engañados, que hemos vivido engañados, que la mayor parte de las certezas, de las doctrinas, de las cosas por las que hemos trabajado, sufrido, no es que no sean importantes, es que ni siquiera son reales, que el relato de este y el de aquel son intercambiables porque ninguno es cierto. Y puede que te sientas triste, puede que te sientas furioso, pero a partir de ese momento, tú serás el escritor, tú serás el narrador de tu propio relato. Comenzamos. This ain't no place for no better man. This ain't no place for no hero who call home. Y el relato resulta que va cambiando con el tiempo. Veréis, hasta hace muy poquito, lo de la geoingeniería, lo de que se estuvieran investigando diferentes técnicas, diferentes tecnologías para modificar nuestro clima, resulta que era una chaladura, era cosa de conspiranoicos, de teóricos de la conspiración, de gentuza que no estaba muy en sus cabales. Pero resulta que según va poniéndose el clima cada vez más raro, cada vez más alejado de sus baremos habituales, resulta que cada vez vamos escuchando más hablar de geoingeniería, más hablar de técnicas para extraer el carbono, que si vamos a pintar las carreteras de blanco para reflejar la luz solar, que si vamos a lanzar a la atmósfera, vaya usted a saber qué sprays. Vaya cómo cambia el relato. Hasta hace nada, lo de fumigar no sé qué cosas a la atmósfera para cambiar el clima era una locura. Y ahora hay científicos que te empiezan a contar que el uso de aerosoles sulfatados esparcidos mediante aviones para crear una capa protectora, una sombrilla, unas gafas de sol para el planeta es una de las grandes esperanzas para evitar el calentamiento global o para mitigarlo, que creo que para evitar llegamos un poco tarde. ¿Cómo cambia el relato? Y el relato cambia en función de la pasta que haya en juego, porque en realidad, ¿para qué tendríamos que jugar con el clima si podríamos reducir nuestro consumo, nuestra producción industrial, nuestras emisiones? Pero claro, eso no es bueno para el negocio, mucho mejor esparcir, ¿cómo era?, aerosoles sulfatados. Y así recientemente asistimos a una ofensiva mediática de los promotores de algo que hasta hace nada, en teoría, no existía, la geoingeniería, para vender sus propuestas. El pistoletazo de salida fueron 2 informes en 2015 de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, informes en los que se recomienda invertir más en manipulación del clima, informes financiados, entre otras organizaciones, por la Central de Inteligencia Norteamericana, la CIA, que, como todos sabemos, es una organización que continuamente invierte dinero en cosas que no le importan o de las que no puede sacar ningún rendimiento. Desde uno de los lobbies, grupos de influencia, organizaciones no gubernamentales más poderosas del mundo, el CFR, el Consejo de Relaciones
Exteriores estadounidense, se ha lanzado una nueva terminología para endulzar el concepto. Las palabras son importantes en esto del relato. En vez de geoingeniería, que suena como una cosa así como muy bestia, como de meterle mano a algo tan delicado como es el clima global, mejor hablan de el plan B. Hey chicos, todo está controlado, hay un plan B. Porque lo del plan A, lo de comportarnos mejor con el planeta en el que vivimos y que nos da sustento, eso está descartado, por supuesto. Así que ahí tienes al CFR, al Consejo de Relaciones Exteriores norteamericano, gastando ingentes cantidades de dinero en relaciones públicas para promover la geoingeniería. Hasta hace muy poco había un pacto tácito entre los climatólogos para no hablar de este tema, incluso para desdeñarlo como una cosa de ciencia ficción, aunque sabían que era una posibilidad completamente real. Pero no querían que el plan B sustituyese al plan A, que es comportarse como Dios manda, ni ofrecer a la comunidad internacional algo tan delicado como manipular el clima de la Tierra. Porque básicamente siempre pasa lo mismo, cuando empiezas a toquetear algo que no sabes muy bien cómo funciona, al final terminamos teniendo consecuencias imprevistas. Pero a pesar de la discreción de los climatólogos, aquí había dinero, y no solamente el dinero de seguir contaminando y produciendo exactamente igual que hasta ahora, sino el dinero de crear toda una nueva industria que puede ser muy rentable alrededor de la manipulación del clima. Un ejemplo de estos novedosos negocios es la compañía Planctos, una empresa que basa su negocio en verter toneladas de nanopartículas de hierro en los mares. El objetivo de la compañía es vender bonos de carbono, asumiendo, y sin mucho respaldo científico que yo sepa, que el hierro puede estimular el florecimiento del fitoplancton y este, a su vez, capturar dióxido de carbono de manera permanente. Puede parecer extravagante, pero con esto se gana dinero, señores, y de hecho ya hay otras empresas que intentan enriquecerse, ganar dinero, florecer y multiplicarse con planteamientos semejantes como Climos o Green Sea Ventures Incorporated. Por supuesto, y como no podía ser de otra manera, a fin de cuentas, siempre ha sido así a lo largo de la historia, los primeros en interesarse por la tecnología de geoingeniería fueron los militares. A lo largo de la Guerra Fría, los militares soviéticos y norteamericanos se quedaron virtualmente fascinados ante la posibilidad de poder utilizar el clima en su beneficio. Provocar lluvias para entorpecer el desplazamiento del enemigo, o sequías para matarlo de hambre, con un poco de suerte hasta huracanes para sembrar el caos tras las líneas enemigas, y todo ello con la más absoluta impunidad, porque el clima tiene sus cosas, el tiempo es el tiempo, no es como cualquier otro tipo de arma que se sabe quién la ha disparado. Así que fue en el ámbito militar donde se empezó a desarrollar la siembra de nubes o siembra higroscópica. Y fue un desarrollo exitoso, básicamente consistía en utilizar hielo seco o yoduro de plata esparcido desde aviones para provocar artificialmente la condensación del vapor de agua, de la humedad de las nubes y que cayera a tierra en forma de precipitaciones. La primera utilidad se la sacó la Fuerza Aérea en la década de los 40 y primeros 50 con la técnica de abrir agujeros en las nubes. ¿Y para qué querría alguien abrir un agujero en las nubes? Pues básicamente porque en aquella época los bombardeos todavía eran visuales, es decir, había un señor, el bombardero, en el avión que apuntaba a ojo hacia el objetivo y que para eso tenía que verlo. Y si el cielo estaba encapotado, no había bombardero ni precisión que valiese. De hecho, citaremos por ejemplo que Nagasaki no iba a ser el objetivo de la segunda bomba atómica lanzada sobre Japón. El objetivo predeterminado era Kokura, pero había nubes, no había forma de establecer un blanco claro sobre la ciudad, así que optaron por el siguiente blanco de la lista, que era
Nagasaki, donde sí que los cielos estaban despejados. Por su parte, la Unión Soviética fantaseaba con la idea de derretir el Ártico, así como suena, lo que habría provocado un cambio climático muy favorable para la Unión Soviética, aumentando, por ejemplo, su producción agrícola y ganadera y despejando de hielo sus puertos norteños de tremenda importancia estratégica. Aquello era un plan a largo plazo porque a corto se conformaban con disolver las nubes que amenazaban con deslucir los desfiles en la Plaza Roja. En 1974, como fruto de los estudios soviéticos en la manipulación del clima, nace la idea del climatólogo Mikhail Budiko, quien plantea revertir el calentamiento global a través de la quema de azufre en la estratosfera, lo que crearía una neblina reflectiva, una especie de invierno nuclear en miniatura, muy parecido a lo que surge tras las erupciones volcánicas. Había nacido una de las dos ramas principales de la geoingeniería, la otra es la remoción de dióxido de carbono. Básicamente colocar elementos artificiales, sea en la atmósfera o incluso en la propia superficie terrestre, que reflejen la mayor cantidad posible de luz solar de vuelta al espacio, provocando una disminución en la absorción de calor. Pero a veces los proyectos soviéticos de geoingeniería no eran ni mucho menos tan sofisticados. El 23 de marzo de 1971, la Unión Soviética provocó 3 explosiones nucleares a gran escala en una región del país a unos 1.500 kilómetros al este de Moscú, provocando un enorme cráter en la Tierra. Y su objetivo era probar si las explosiones nucleares podían utilizarse para cavar un canal que conectase dos ríos, alterando su dirección y llevando el agua a zonas secas para la agricultura. Porque un problema de la Unión Soviética era que muchos de sus caudalosos ríos fluían hacia el norte, donde no les servían absolutamente de nada, y intentaban cambiar su curso para que fluyesen en dirección contraria. Afortunadamente no lo consiguieron, porque si todo ese caudal de agua dulce hubiese dejado de desembocar en el Ártico, hubiese habido un cambio climático de consecuencias imprevisibles para el resto del planeta. Y el caso es que bomba va y bomba viene, experimento tras experimento, los hipotéticos avances en el control del clima por parte de los soviéticos empezaron a preocupar y mucho en el Pentágono, que consiguió la financiación para embarcarse en su propio programa de guerra climática. Se iniciaron diversos proyectos, algunos bastante cutres, bastante pedestres, que buscaban ahondar en la técnica ya conocida de la siembra de nubes, y otros muchísimo más sofisticados y secretos que se basaban en cosas que podríamos denominar ciencia de frontera. Hay quien dice que el infame proyecto HARP se encontraría en este grupo. Presente en todas estas investigaciones durante la Guerra Fría está Edward Teller, el padre de la bomba de hidrógeno, un científico bastante particular. De hecho, sirvió de inspiración a Stanley Kubrick para su personaje del Doctor Strangelove. Y me vais a permitir que dé un salto en el tiempo de bastantes años, porque hay una cosa bastante curiosa. En 1997, Edward Teller escribe un artículo titulado El calentamiento global y las edades del hielo, las posibilidades que ofrece la modulación del cambio global basada en la física. En este artículo, Teller, uno de los personajes más infames del complejo industrial militar norteamericano, propone combatir el calentamiento climático utilizando aerosoles esparcidos desde aviones en la alta atmósfera que diseminarían diferentes sustancias diseñadas para mitigar la radiación solar. Y quedémonos con la fecha del artículo 1997, porque precisamente
Por esas fechas es cuando se empieza a hablar, a rumorear a nivel mundial sobre los chemtrails. Posiblemente sea una casualidad, pero ya sabemos lo que opinamos por aquí de las casualidades, ¿verdad? Máxime viniendo de Edward Teller, que fue uno de los padres de la Operación Popeye, posiblemente la primera operación de modificación del clima a gran escala llevada a cabo entre 1967 y 1972 en el marco de la Guerra de Vietnam. Su objetivo era prolongar la duración de la estación del monzón sobre Laos, concretamente sobre el territorio por el cual discurría la ruta Ho Chi Minh, la principal ruta de abastecimiento del Vietcong. Para entorpecer el tráfico de suministros por esta ruta, la 54 Escuadrilla de Reconocimiento Meteorológico sembró el cielo con yoduro de plata. Y su objetivo era muy claro, que el periodo del monzón, que el periodo de lluvias, se extendiera al menos un mes más. Y si era un mes y medio, muchísimo mejor, porque estamos hablando de calzadas que eran en su mayoría de tierra, con lo cual se convertían en auténticos barrizales impracticables para los camiones, y el anormal aumento de las lluvias además terminaba provocando desbordamientos de los ríos e inundaciones, con lo cual ya ni camiones, ni tropas, ni Vietcong podían moverse por un territorio dominado desde el aire por los helicópteros norteamericanos. Finalmente, el 24 de marzo de 1979, la operación entera fue puesta en conocimiento del Senado de los Estados Unidos, cuyos miembros literalmente no daban crédito a lo que estaban escuchando. En una sesión informativa, los militares trataron de, minimizar el impacto que había supuesto la operación Popeye, y decían que el aumento de las precipitaciones había sido muy pequeñito, que tan solo se habían incrementado alrededor del 5% las precipitaciones en la zona, a lo cual los senadores, con muy buen tino, preguntaron, si esto había sido tan ineficaz y tan pequeñito, ¿por qué habéis estado manteniendo este programa durante 5 años? Con un total de 2.602 misiones y un costo aproximado de más de 20 millones de dólares de la época. Sea como fuere, airear la Operación Popeye sirvió para que las Naciones Unidas tomaran cartas en el asunto y se hiciera un tratado internacional para prohibir el uso de las armas climáticas. Pero, como se suele decir, hecha la ley, hecha la trampa. Y es que el Tratado contra el Uso y Proliferación de las Armas Climáticas de 1976 incluye un artículo, concretamente el tercero, que permite la utilización de este tipo de técnicas siempre y cuando sea con fines pacíficos. Y como siempre que se le deja un resquicio, por ahí es por donde entra el diablo. Porque desde ese momento todos los que han desarrollado algún sistema para modificar el clima, por muy militar que sea su financiación, como los proyectos Sura ruso o HARP norteamericano, pueden argumentar sin que nadie les contradiga que sus fines son completamente pacíficos. Por lo menos algo bueno surgió de todo esto, y es que las investigaciones y sobre todo la mejora de los modelos informáticos con respecto al clima trajeron un concepto nuevo en los años 70, el invierno nuclear. Nadie había caído en ello. Cuando se hablaba de una guerra atómica, pues la gente pensaba que habría víctimas, que habría infinidad de víctimas directas y por la radiación. Pero nadie había pensado que tan solo no ya el humo o las cenizas o el polvo levantado por las explosiones, sino tan solo el humo de los incendios provocados por una guerra nuclear a gran escala sería suficiente para oscurecer el cielo y provocar una edad de hielo que se llevaría por delante a casi toda la fauna terrestre, incluidos los pocos supervivientes humanos que quedasen. Mientras rusos y americanos se miraban de reojo durante la Guerra Fría en el asunto de la geoingeniería, nadie parecía reparar en China,
que de forma mucho más silenciosa, sin propaganda, sin alaracas, había creado su propio programa sobre esta materia, convirtiéndose en la actualidad probablemente en el líder mundial de una tecnología que consideraban vital para la supervivencia de su país y para su posicionamiento estratégico. Ellos también comenzaron a sembrar nubes, primero copiando los sistemas norteamericano y soviético y luego desarrollando sus propias fórmulas, no para dispersarlas, sino para provocar la lluvia a voluntad en aquellos lugares donde se consideraba necesaria. Para ello se utilizaban enormes cohetes cargados con la fórmula y disparados al cielo en los lugares donde se quería provocar las precipitaciones. China sufre problemas relacionados con la escasez de agua de manera recurrente, así que las autoridades no se podían resistir a la tentación de crear un programa de modificación meteorológica con el que paliar las sequías que azotan a las áridas regiones noroccidentales de aquel país. En 2017, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma anunció un multimillonario plan de 1.150 millones de yuanes para la construcción de 4 aviones, la modificación de otros 8, el desarrollo de 897 sistemas de lanzamiento de cohetes y 1.850 dispositivos de control. Y el porqué de esta obsesión precisamente en el país asiático por la modificación del clima es muy claro. China alberga al 20% de la población mundial, pero tan solo controla el 7% de las reservas de agua. Eso más una industria gigantesca y en crecimiento que cada vez demanda más y más agua dulce. Y en China, con el tema de la geoingeniería, no se andan con chiquitas. En la mayor parte de los países del mundo, la orografía determina el crecimiento y la expansión de las ciudades. Cuando una ciudad está rodeada de montañas, pues o construyes en las laderas, o si quieres seguir expandiéndola, construyes en altura, como se ha hecho en muchos sitios. Pero en China no. El gobierno chino quiere expandir varias de sus ciudades y en vez de recurrir a estas soluciones, intentará ahorrar costes de la manera más expeditiva posible, demoliendo las montañas y utilizando la tierra extraída para aplanar los valles y luego pues edificar sobre el terreno nuevo perfectamente llano los edificios que sean necesarios. Todo esto de la geoingeniería era un tabú dentro de la comunidad científica. Se había acordado tácitamente no hablar de ello porque era demasiado tentador para los poderosos el intentar modificar el clima terrestre. Pero a la vez había personas en todo el mundo que veían estelas extrañas en el cielo, estelas que juraban y perjuraban, que juran y perjuran que no tienen nada que ver con las absolutamente normales y naturales estelas de condensación de los aviones, sino que son otra cosa. Incluso han tomado muestras del suelo y muestras aéreas y han encontrado concentraciones enormemente altas de, curiosamente, los mismos elementos con los que se postula que se podría crear, llamémoslo así, una sombrilla para el planeta. Pero los tildan de locos. Locos obstinados, eso sí, locos muy convencidos y locos que si los escuchas con atención y sin prejuicios, resulta que tampoco están diciendo nada que se aleje mucho de las cosas que están promocionándose desde diferentes lobbies y grupos de presión para modificar la temperatura del planeta. Y sigue resultándome curioso que durante 10 o 15 años locos y conspiranoicos hayan tenido muy presente el concepto de geoingeniería y se les tildase precisamente de eso, de locos y de conspiranoicos, y que ahora se haya convertido en uno de los debates científicos de moda. ¿Veis las cosas que tiene esto del relato? Porque lo más curioso es que estos mismos grupos y lobbies que defienden la geoingeniería para enfriar el planeta son los mismos que hasta hace 4 días decían que no había ningún problema de calentamiento global. Curioso. Y son grupos que están ligados a los intereses de la industria petroquímica, de la industria energética en general, de la ganadera, de la minería
En resumen, de todos y cada uno de aquellos sectores industriales que han sido señalados con el dedo como causantes de la emisión de gases de efecto invernadero. Los mismos que hasta hace 4 días patrocinaban de su bolsillo estudios, con comillas muy grandes, científicos, en los cuales se anunciaba a bombo y platillo el calentamiento global es un mito y nosotros hemos cobrado para demostrarlo, pues esos mismos financian ahora estudios, a veces firmados por las mismas personas, en los cuales se anuncia también a bombo y platillo la solución es la geoingeniería y hemos cobrado para demostrarlo. Porque algo que significa esparcir por el cielo sustancias cuyos efectos sobre la salud humana no han sido testados, pues oye, es una magnífica idea, no sé cómo no se nos había ocurrido antes. Y de esta forma, el año pasado llegamos al momento en el que todo lo que habían dicho los conspiranoicos sobre este tema desde hacía años, que se estaban fumigando sustancias en la alta atmósfera con la finalidad de alterar el clima, entre otras, pues esta presunta fantasía se convierte en algo parecido a las novelas de Julio Verne y se vuelve realidad. El año pasado, la Universidad de Harvard anunció el inicio de un programa de investigación que precisamente haría eso, es decir, inyectar aerosoles en la atmósfera superior de la Tierra para estudiar los riesgos y beneficios de este tipo de tecnología. Y mire usted por dónde una de las sustancias que están previstas que se utilicen en este programa de experimentación es el óxido de aluminio, que es uno de los grandes protagonistas de las historias de los fanáticos de los chemtrails. También curiosa coincidencia, ¿verdad? Es decir, que si siguiésemos los caminos de esta teoría de conspiración, lo que se estaría haciendo ahora mismo es hacer ya a las claras lo que se lleva haciendo años clandestinamente. Y siguiendo el camino de este razonamiento, cabe preguntarse, bueno, ¿y por qué ha habido tanto secreto? ¿Por qué tanta ocultación? Pues básicamente porque no estamos hablando de hacer experimentos en un tubito de ensayo o en un modelo informático. Estamos hablando de experimentar con tu cielo, con tu planeta, con tu clima, de los cuales solo tenemos uno. Y si lo estropeamos, si nos equivocamos, si el experimento se nos va de madre, pues las consecuencias pueden ser muy desagradables. ¿Y sabéis qué es lo peor de todo, lo más triste, lo más desolador? Que a lo mejor resulta que sí, que a lo mejor resulta que ya es la única solución que nos queda, que a lo mejor resulta que cargar nuestros cielos ya de por sí muy contaminados con aluminio, con bario, con amoníaco, cloruro de calcio, freón, propano, ácido sulfúrico, polímeros de todos los tipos y hasta polvo de diamantes, es la única solución viable que nos queda, porque ante una humanidad que no está dispuesta a cambiar ella misma, lo único que se puede hacer es cambiar el entorno. El divulgador científico Eli Kintich pasó 3 años investigando este tema y al final escribió un libro que se titulaba Hackear el planeta, la mejor esperanza de la ciencia o la peor pesadilla para evitar la catástrofe climática. Y después de estudiarlo mucho, llegó a una conclusión sencilla y dramática. La geoingeniería es una mala idea, malísima idea, a la que le ha llegado su momento. Un 10% de la población, según las encuestas, considera la conspiración de los chemtrails como algo completamente real. Y un 30% adicional considera que hay algo de verdad en todo este asunto. Y a unos y a otros les tengo que decir que a la conspiración de los chemtrails le queda muy poquito tiempo de ser conspiración, porque dentro de unas décadas, a juzgar por todo lo que se está hablando, por todo lo que se está planteando, lanzar aerosoles a la atmósfera va a ser tan corriente como asfaltar las calles de blanco, que es otra de las soluciones propuestas al tema de mitigar la radiación solar. Y cuando suceda esto, que parece que tiene todos los visos de suceder,
se planteará una pregunta, una cuestión, un dilema nuevo. Genial, le hemos puesto un termostato al planeta, podemos regular cuándo se enfría, cuándo se calienta, cuál es la temperatura ideal. Pero, ¿a quién le damos el mando a distancia? Porque estad seguro de que no todos los países tienen los mismos intereses ni los mismos criterios sobre cuál es la temperatura ideal del planeta. Por poner un ejemplo que nos pille de cerca, no creo que ni siquiera en nuestro propio país exista ese consenso. No creo que en Vigo y en Tenerife piensen lo mismo de cuál es la temperatura ideal del planeta. ¿Y entonces qué? ¿Qué intereses creéis que van a prevalecer? ¿Los de una gran potencia económica e industrial, una de las tres grandes? ¿Estados Unidos, China, Japón? ¿O los de una islita que esté a punto de desaparecer por la subida del mar en el Pacífico? ¿Y quién pagará la fiesta? ¿Quién pagará las inversiones en geoingeniería? ¿Y quién se beneficiará de ello? ¿Qué empresas harán grandes fortunas y montarán enormes lobbies en este nuevo sector económico que todavía no ha nacido, pero que cuando nazca tendrá en sus manos la llave de paso de generar una catástrofe climática? Siempre lo digo, este programa no se titula Días Extraños por casualidad. Vivimos una época completamente diferente de las anteriores. Una época en la que el ser humano cambia, en la que la tecnología cambia, pero en la que lo que puede cambiar de forma más dramática e irreversible es nuestro propio planeta. Mi padre me recogió un día del colegio, nos saltamos las clases y fuimos a la playa. Hacía mucho frío para bañarnos, así que nos sentamos en un banco y comimos pizza. Cuando llegué a casa, mis zapatillas estaban llenas de arena y las sacudí sobre el suelo de mi habitación. No sabía la diferencia. Tenía 6 años. Mi madre me gritó por el desastre, pero él no se enfadó. Me dijo que hacía millones de años el desplazamiento del mundo y el movimiento de los océanos trajeron esa arena a ese lugar de la playa y más tarde yo me la llevé. Todos los días, me decía, cambiamos el mundo. Es un pensamiento bonito hasta que piensas en cuántos días y vidas necesitaría para traer un zapato lleno de arena a casa hasta que no hubiera playa, hasta que no hubiera diferencia para nadie. Todos los días cambiamos el mundo, pero cambiar el mundo de manera que signifique algo, eso nos llevaría más tiempo del que la mayoría de la gente tiene. Nunca pasa de repente, es lento, es metódico, es agotador. No todos tenemos estómago para ello. Cree en lo increíble. Son días extraños. Con Santiago Camacho. Siempre he pensado que hay una serie de virtudes que deberían adornar al periodista: el rigor, si no la imparcialidad, por lo menos la independencia, contrastar las noticias, investigar, pero ante todo el corazón. El corazón es imprescindible para hacer buen periodismo. Y un ejemplo de ese buen periodismo hecho con el corazón me lo encontré hace muy poco en un blog, Shataka, normalmente dedicado a la tecnología. Pero esta vez el tema era tangencialmente tecnológico, o puede que no, porque la tecnología y lo humano cada vez están más unidos. Era un reportaje en el que nuestra invitada de hoy, Alesia Makarova, se infiltraba en los grupos de WhatsApp de anoréxicas y bulímicas y nos contaba con el corazón lo que se había encontrado allí, y con el corazón nos lo va a relatar ahora a nosotros.
Alessia Makarova, bienvenida a Días Extraños. Muchas gracias, Santiago. Gracias a ti por invitarme. Pues vamos al grano de todo este asunto, porque ¿cómo se te ocurre infiltrarte y estudiar a esta comunidad? A ver, pues la historia más o menos empezó así, ¿no? Porque yo trabajo también en otro medio que se llama Wattmag y hicimos un reportaje porque encontramos que había muchas búsquedas de chicas que tecleaban en YouTube cómo ser anoréxica o bulímica. ¿Y qué pasa? Que cuando encuentras esos vídeos, normalmente en las cajitas de descripción hay enlaces a chats. Y ese reportaje lo estaba haciendo con otro compañero. Y bueno, era una ventana, bueno, como dije en el reportaje, demasiado llamativa como para no entrar, ¿no? Que es Claro. lo que había ahí. Y una vez que empezamos a leer lo que hablaban de las chicas, bueno, nos quedamos estupefactos. Yo personalmente me asusté porque a lo mejor también me toca más porque soy mujer y a lo mejor puedo llegar a empatizar un poco más con ellas. Y decidimos contarlo. Entonces, aparte ya hice el reportaje yo sola por mis medios y nada, decidimos contar qué es lo que había ahí dentro. Porque además muy pocas veces tenemos la oportunidad de verlo tan de cerca, porque a lo mejor en los foros, a lo mejor pues se cortan un poco más, porque al final es como abierto al público, pero los grupos de WhatsApp, cuando es algo así como más privado, bueno, te podías encontrar ahí unas historias que, bueno, que alucinas, por decirlo así vulgarmente. Entonces fue un poco así la historia. Oye, ¿y cómo consigues infiltrarte? ¿Cómo consigues hacerte pasar por una de ellas? Pues es que la cosa es que los chats son abiertos, entonces con que consigas uno de los enlaces puedes entrar perfectamente, no hace falta que nadie te dé permiso para entrar ni nada. Entonces ahí las únicas normas que tienes para entrar en los grupos es que nada más entrar, porque eso las administradoras lo van revisando cada vez que entra alguien en el grupo, es que te presentes, digas si eres Ana Mía o Alisa, incluso Alisa es otro trastorno que es una obsesión compulsiva por comer solamente sano, la edad que tienes, cuánto pesas y cuál es la meta que quieres alcanzar. Entonces, a partir de ahí, simplemente estar activa. Entonces, pues nada más yo entré, pues me presenté como Carlota, que tenía 16 años, que pesaba 60 kilos y quería alcanzar 45 kilos. Bueno, y ahí empecé simplemente a estar observando. O sea, querías alcanzar 45 kilos. Eso eran unas señas de identidad absolutamente normales en esa comunidad. Sí, para ellas, o sea, es lo más normal del mundo. Entonces, incluso había chicas que a lo mejor decían incluso más y las otras chicas decían, oye, eso es igual pasarse, simplemente queremos estar lindas, guapas y delgadas, no queremos estar enfermas, ¿no? También tenían ahí como un poco como diferenciación entre qué es estar muy bulímica o medio bulímica, es un poco extraño. Al final son adolescentes, entonces tampoco entienden muy bien la gravedad de la situación. Entonces para ellas era muy normal, totalmente. Y una vez consigues entrar, completas tu infiltración, te aceptan en los grupos, entras allí y entras literalmente en otro planeta, en otro universo que los que somos ajenos difícilmente podemos imaginar, ¿no? Claro, es que es básicamente mirar su perspectiva de la vida, ¿no? O sea, porque al final cada persona, nosotros tenemos una forma de ver la vida, de entender pues las situaciones que vivimos al día a día y ahí directamente ves como otro filtro totalmente. Cómo ellas reinterpretan absolutamente todo lo que les pasa y siempre reenfocándolo a su físico. Muchas veces pasaba eso, que a lo mejor las chicas contaban porque eran anoréxicas y bulímicas y decían, pues yo quiero estar delgada porque en el instituto me hacen bullying, Claro. me agarran de las lorzas, me llaman gorda. Y entonces las demás chicas, en vez de decir, habla con tus padres o habla con no sé quién, decían, tranquila, cuando adelgaces todo saldrá bien. Allí ya ves que ya es como la forma de enfocar los problemas. Es a lo mejor una persona que no sufre el trastorno jamás pensaría. Yo personalmente jamás pensaría que mis problemas de la vida se solucionarían si adelgazo. Obviamente buscaría otras vías. Entonces choca muchísimo porque es literalmente eso, es otro planeta, es otra dimensión totalmente.
Una de las conclusiones que se pueden sacar leyendo tu reportaje es que se trata de un grupo de pertenencia tremendamente cohesionado. A pesar de no conocerse físicamente, están súper unidas y hay una sensación de fraternidad tremenda, ¿no? Claro, porque ellas sienten, además muchas veces hablan de eso, que sienten que nadie les entiende. Entonces ellas buscan un refugio de que alguien les entienda. Al final hay que tener siempre en cuenta esto, y es que la mayoría son adolescentes. Bueno, también ha habido casos que a lo mejor me he encontrado chicos también, o incluso una vez una madre que después de tener el parto y de tener al bebé volvió a ser bulímica y buscaba también entre las chicas ese apoyo. Yo creo que lo que nace de que empiecen en estos grupos de WhatsApp es que realmente sienten que no pueden confiar en nadie, no pueden confiar en sus amigos, no pueden confiar en su madre o en sus padres, en sus profesores, porque sienten que como ellas están viendo la realidad, nadie las va a entender. Que eso al final lo que hace es reforzar el trastorno, porque obviamente hay un problema. Si el adolescente no puede expresarse con libertad, entonces no estamos creando espacios indicados para ello, no les estamos haciendo sentir cómodos para que hablen de ello. Entonces, pues esto lo que hace es que fomentemos, bueno, no digo que fomentemos, pero que en general que no haya ese espacio hace que se retroalimenten y se sientan mucho más unidas, porque aunque no se conozcan, ellas todas tienen el mismo objetivo y es estar guapas, estar delgadas, estar bellas, o ser princesas, ¿no? Como lo dicen ellas. Entiendo. Oye, en muchas tribus urbanas se acaban dando fenómenos que en el fondo son consustanciales a la condición humana. Se crean jerarquías, se crean diferencias. Pues por ponerte un ejemplo de este en concreto, a lo mejor resulta que las Anas y las mías, pues yo qué sé, se diferencian entre ellas. ¿Esto se da aquí o es algo mucho más transversal, mucho más anárquico, si quieres? No, en absoluto, no tienen ninguna diferenciación. Entonces, por eso, yo, por ejemplo, antes de hacer este reportaje no conocía el concepto de ALISA, que eran, pues, el trastorno compulsivo con comida sana. Y para ellas es igual, porque al final el objetivo es el mismo. Seas Ana o seas Mía o seas Alisa, al final el objetivo es estar guapa. Entonces, ellas no distinguen entre eso. A lo mejor, si podemos hablar de algún tipo de jerarquización, perdón, no sé si se dice así, Sí. Es que a lo mejor las administradoras de los grupos son como las más duras, ¿no? Por ejemplo, si tú pasabas mucho tiempo sin comentar en los grupos, pues te daban un toque de atención, como, oye, ¿estás siguiendo tu meta? Oye, ¿estás haciendo lo que tienes que hacer? Pero claro, ellas no lo hacen a modo de reproche, sino que ellas también es como lo ven como una ayuda, ¿no? Sí. Porque muchas veces hay chicas que a lo mejor no están en una fase del trastorno muy avanzada, pero son muy vulnerables y a lo mejor muchas veces se piensan o se repiensan si lo que están haciendo están bien. Y estas administradoras de los grupos están ahí un poco como para darles el toque, en plan, oye, no te olvides que lo importante es estar guapa, lo importante es estar delgada. Entonces las demás chicas como, ay, es verdad, ¿qué tal? Que al final es la misma dinámica de grupo que hay pues, fuera de los grupos de WhatsApp también, entre los adolescentes. Al final también muchas chicas quieren sentirse parte de algo. Entonces, yo no diría que todas las chicas que están ahí, o sea, porque los grupos varían entre 80 y 200 participantes cada grupo, no diría que todas las chicas sufren el trastorno como en última fase de no retorno, como yo lo diría, sino que son más bien adolescentes vulnerables que, bueno, que le han hecho bullying o lo que sea y están buscando eso, uno, formar parte de un grupo y dos, también convenciéndose de que haciendo esas metas su vida real se va a solucionar. Entonces, si podemos hablar de jerarquización, lo máximo que podría a lo mejor destacar es eso. Supongo que los consejos que circulan por estos foros son como para ponerle a uno los pelos como escarpias. Totalmente. ¿Y puedes darnos, sin entrar en el morbo, algún tipo de ejemplo simplemente para ilustrarnos? Vale, pues consejos a lo mejor
Sobre todo consejos en situaciones inverosímiles en las que purgarse, en las que vomitar, Jo. dichas así de forma brusca. Por ejemplo, acabo de cenar y toda mi familia está en casa. ¿Qué hago? Pues a lo mejor otra chica dice, pues entra en el baño, abre el grifo que suene muy fuerte o finge que te duchas y púrgate. O sea, formas O de camuflar el trastorno. eso es. O, por ejemplo, voy con mis amigos a comer, pero yo no quiero comer, pero quiero estar con mis amigos, ¿qué hago? Y las demás chicas le dicen, pues finge que estás enferma, que tienes gastroenteritis, que no tienes hambre, o sea, y les Que dan te como están una lista, medicando, cualquier cosa de estas, sí. claro, como una lista de excusas para no comer delante de la gente y que la gente no sospeche. Y también a lo mejor hacen edits de dietas, ¿no? De que ellas recomiendan hacer al día. Estoy exagerando, bueno, exagerando entre comillas, pero a lo mejor una dieta que ellas pueden recomendar es por la mañana una manzanilla, luego una manzana a mediodía y para cenar, pues yo qué sé, 3 zanahorias y 2 lechugas, Madre mía. por decir algo. Sí, sí, sí. Entonces, ese es el tipo de consejos que se pueden llegar a dar. Que luego al final me llama mucho la atención que nosotros todos tenemos la información en internet al alcance de la mano. Podemos coger, googlear cualquier cosa que necesitamos saber y lo buscamos. Pero es que ellas da la sensación de que no se fían de absolutamente nada que no provenga de otras chicas de su grupo. Claro. Entonces, en vez de buscar esa información en internet, se la proporcionan dentro de los grupos de WhatsApp. Y eso es algo que me llamó la atención porque de verdad ves el nivel de conspiranoia, entre comillas, que tienen de no confiar en absolutamente nada de lo que haya fuera de esa perspectiva de la vida. Oye, comentaba a la hora de presentarte que efectivamente este reportaje está escrito con el corazón y llama muchísimo la atención que el tema empieza a afectarte emocionalmente a ti desde el primer día, desde que trabas contacto con ellas. Claro, porque al final yo nunca he sufrido ningún tipo de trastorno, nunca he tenido ningún problema con la alimentación ni nada. De hecho, yo jamás me he replanteado mi físico, pero porque he tenido, gracias a Dios, un ambiente familiar bastante bueno en ese aspecto. Pero también como mujer puedo llegar a entender los reproches que nos llegan día a día a las chicas desde que somos muy jovencitas, ya sea en la escuela, ya sea los amigos, ya sea incluso otros familiares, en general, o la publicidad, el cine, los estereotipos, todos los que hay, y sentir un poco eso un poco complejo, ¿no? Al final es lo que pasa, ¿no? Normalmente cuando te apabullan con tanta información de cómo debes ser. Claro. Entonces, me daba una pena tremenda y angustia ver que realmente hay muchas chicas que a lo mejor no han tenido tanta suerte de tener un buen ambiente, a lo mejor ya sea escolar, familiar, en las que puedan superar ese tipo de complejos o ese tipo de presión y caer en eso. Porque además, con este tipo de trastornos pasa que una vez que entras ya a una fase muy avanzada es muy complicado salir, porque no simplemente ya se trata de tu físico, se trata de cómo entiendes la vida. Porque además cuando yo estuve hablando del reportaje, hablando con los psicólogos para entender por qué pasaba esto, te das cuenta que realmente muchas veces en estas chicas lo importante sí es el físico y la comida, pero es que todo nace en base a un pánico terrible a no tener el control de lo que pasa en tu vida. Claro. Entonces, tú para sentir que sientes control, ¿qué es lo que más cerca que tienes que puedes controlar? Tu propio cuerpo y lo que comes. Entonces, al final puede parecer que lo principal es el físico, pero en realidad el problema base es que estas chicas quieren controlar algo de lo que pasa, ya sea la ansiedad, ya sea pues la situación familiar, cualquier cosa que pasa en la vida, ¿no? Y si desde muy temprana edad no se enseña a tolerar esa frustración o combatir ese tipo de complejos o cosas que realmente, porque así es la vida, hay muchas cosas que no podemos controlar y estas chicas pues sufren una angustia terrible por eso. Entonces, yo creo que eso, por el hecho de ser mujer,
he podido empatizar con ellas y en cierto punto hasta entender de por qué han llegado a buscar esa solución y sobre todo supongo que ver desde la distancia los problemas de adolescentes, ¿no? Porque claro, encima con los adolescentes, ¿cómo les explicas, no? Son tan cabezones. Pero claro, es que eso, claro, luego se desarrolla en la adultez y eso no hay quien lo pare. Has comentado una cosa bastante importante y bastante interesante, que es que buena parte de todo esto nace de la necesidad de control. Precisamente hace poco hablaba aquí de lo angustiante que puede ser la sensación de pérdida de control. Y las autolesiones, los cortes, que también forman parte de la liturgia de esta comunidad, tienen que ver con eso, con controlar, en este caso, al cuerpo y el dolor. Sí, totalmente. Porque cuando ellas se autolesionan, ellas controlan el dolor que sienten. Ellas, por ejemplo, no pueden controlar el dolor que les puedan provocar desde fuera, ya sea con el bullying, por ejemplo, o eso, la situación familiar. Eso es dolor que ellas no controlan, simplemente se lo provocan. Ellas no tienen poder para controlar eso, simplemente lo sufren. Y entonces, de forma subliminal en la cabeza, también reacciona eso de... ¿Qué puedo controlar eso? Pues al menos puedo controlar el dolor que siento, ¿sabes? Y además de que lo utilizan a modo de autocastigo. Si pienso en comida, me autolesiono. Si como, me autolesiono. Si fallo en mi meta, me autolesiono. Eso es también pues como una autorreprimenda y otra vez intentando controlar sus propios impulsos porque obvio que tienes hambre. Y ellas quieren controlar eso con todas sus fuerzas. Entonces, eso es derivado directamente de eso de la gestión de control. Me llamó también mucho la atención lo de las imágenes Zinspo, que son básicamente fotografías que se intercambian entre ellas, pues para buscar, llamémosle, inspiración. Y me interesaría mucho saber de dónde proceden estas imágenes. Claro, la mayoría salen de Tumblr, que es una red social que es bastante depresiva. No sé si alguna vez te has metido a echar un vistazo. Alguna vez, alguna vez. Y claro, muchas veces esas imágenes son como un espejo deformado, ¿no? De lo que vemos, lo que es fuera de allí, ¿no? De que son Claro. los anuncios, las actrices, el cine, las series, la publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Al final las chicas constantemente tienen impresiones de cómo debería ser su cuerpo y ellas ven que la sociedad las aceptaría más o las querría más si fueran así. Pero, Entonces, bueno, pero ellas no son conscientes de que muchas de esas imágenes son literalmente fantasiosas, es decir, que están retocadas por ordenador, que no existen. que va, no, al menos por lo que yo he leído, creo que no son conscientes de eso. Porque volvemos a lo mismo, la mayoría son adolescentes hay muchas cosas que les cuesta entender, pero por fuerza de falta de experiencia y por falta de edad. Entiendo. Entonces es complicado que lo entiendan. Ujú. Oye, otra cosa que seguramente, vamos, me la pregunto yo y se la estará preguntando mucha gente, ¿de dónde salen y cómo se pueden mantener vivos todos estos grupos de WhatsApp? Pues normalmente lo que hacen es constantemente se están mandando dentro de los grupos otros enlaces a otros chats. Entonces es como que se van reproduciendo, son como las amebas, ¿sabes? Se van multiplicando. Sí, sí, sí. Y en YouTube, en el caso es que YouTube, aunque tumbe de vez en cuando vídeos de este estilo donde tienen enlaces a chats, las chicas vuelven a subir vídeos constantemente con más enlaces a chats. Entonces es una cosa, es como una bestia que se está alimentando sola todo el rato. Entonces así es como sobreviven. ¿Cómo nacieron? No tengo ni idea, pero la cosa es que están ahí. ¿Ellas son conscientes de que tienen un problema o lo viven como algo natural y es que el resto del mundo no las entendemos? Sí, ellas son totalmente conscientes. Bueno, también depende del caso, porque he leído un poco de todo, pero si pudiera categorizarlo sería como dos tipos de chicas que más o menos como ellas se consideran. Hay unas que son la mayoría que se consideran que son Ana y Mía,
pero lo romantizan hasta tal punto que le despojan de todo el sentido de trastorno. Ya. Lo ven como algo bonito, lo ven como algo, eso, romantizado, ¿no? Es como la mujer que romantiza la relación de maltrato, ¿no? Sí. Y escucha canciones bonitas de mi novio me pega, pues es un poco, Sí. es un poco ese rollo de... Lo romantizan de... Eso de yo simplemente quiero ser guapa y ser preciosa, ¿sabes? Es como... Entonces no entienden que están jugando con su salud, al igual que la mujer que vive una relación de maltrato no entiende que está en una relación de maltrato. Entonces eso, que saben que tiene un trastorno, pero lo romantizan y lo despojan eso de la gravedad que tiene. Y luego hay otro grupo que es más pequeñito, que sí que son conscientes de que ellas hablan abiertamente, en plan, sí, yo soy anoréxica, pero es que yo ya me he acostumbrado a vivir así y es mi estilo de vida y es lo que hay. Y claro, ahí ya el tema cerrado, tampoco hay mucho más que hablar. Claro, es el caso que yo he visto alguno, de yonkis que lo han sido toda su vida y que ya no se plantean otra cosa, que ni siquiera ven una salida de desintoxicación. Claro, es que ellas lo consideran un estilo de vida, no lo consideran literalmente como un trastorno que les impida vivir el día a día, porque ellas viven el día a día, pero con este aliciente, que viven este estilo de vida. Como quien hace CrossFit o quien va a clases de fútbol, pues para ellas es como un poco como de ese nivel. Pues estamos hablando, y ya para finalizar, generalmente de adolescentes, y supongo que ahora mismo tenemos a un montón de padres aterrorizados. ¿Qué les decimos? ¿Qué pueden hacer si se encuentran con este panorama? Pues, a ver, es súper complicado porque, claro, yo me pongo en esta situación de tener a alguien cercano y a mí, joder, o sea, perdón por la palabra, Sí, o sea, tranquila. me sentaría, no sabría exactamente qué hacer porque es tan delicado y es tan complicado, o sea, más que nada porque esa persona entiende así la vida, o sea, ¿cómo le cambias? Es como al final tener una conversación como un religioso y un ateo. Nunca parece que vaya a llegar a haber un acuerdo porque son dos posturas totalmente distintas. Yo creo que después de todo lo que he estado leyendo y hablando con psicólogos y todo lo demás, la única solución que hay es intentar que las chicas no lleguen a ese punto. Buscar urgentemente la prevención, pero además de, yo que diría, hasta una forma obsesiva, ¿no? De verdad de prestar atención a este problema, porque parece que no, pero puede haber gente alrededor nuestra que sufre este trastorno y nosotros ni siquiera saberlo. Claro. Entonces, yo lo que haría, lo que yo pienso que estaría bien es intentar lo máximo posible crear entornos en los que los adolescentes sientan que puedan comunicarse con los adultos, porque creo que eso es uno de los mayores problemas, de hecho, no solamente en este tema, sino en los temas en general, de la depresión, ansiedad, autolesión, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que no hay espacios en los que los adolescentes se sientan seguros al hablar de sus problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces eso de cuando las chicas a lo mejor en el grupo alguna ha dicho algo de que lo ha comentado, lo primero que dice es que se lo han reprochado. Yeah. En plan, es que me han reprochado que soy, no han literalmente reprochado, sino en plan, me han regañado por ser anoréxica, me han regañado por ser bulímica, el reproche inmediato, ¿no? Que es como, pero ¿cómo tú puedes sufrir un trastorno si te hemos dado todo lo que necesitas? Y eso es lo último que necesita el adolescente, sino necesitan, por una parte, que la gente que les rodee, pues sus padres, ¿no? Lo más cercano, que ejerzcan un ejercicio de empatía, de no reprochárselo, sino intentar hablar eso desde la comprensión, sino de hablar de cómo ven ellas el mundo, intentar internarse un poco de cómo ellas están entendiendo la vida. Y desde ahí empezar a trabajarlo, yo creo que intentando razonar con ellas, pero desde dentro, no desde fuera de, pues no tienes que ser anoréxica porque es muy malo para la salud y te vas a morir y bla, bla, bla. Porque eso al final va a causar un rechazo al adolescente brutal o a cualquier persona, ¿no? O sea,
pues eso es lo mismo. Si tú, por ejemplo, tienes depresión y cuentas un problema a alguien, a tu amigo, y tu amigo lo primero que dice, pero hombre, no estés triste, si no tienes razones para estar triste, pues eso no ayuda a nadie, obviamente, porque lo primero que estás haciendo es hacer sentir mal a la otra persona por sufrir un trastorno, cuando realmente esa persona no lo controla, no tiene la culpa de sufrir. Es una enfermedad al final. Entonces yo creo que eso, que habría que hacer un trabajo largo de empatía desde dentro, de intentar de verdad comunicarse con esa persona, no desde el reproche, sino desde la comprensión, de intentar buscar un poco el origen de por qué es lo que te hace sentir esa falta de control, esa ansiedad, ese sufrimiento al final, y desde ahí intentar poquito a poco trabajarlo. No sé, eso es lo que yo creo. No soy nadie para aconsejar, claro. Bueno, existe además un montón de asociaciones que nos pueden ayudar. Y hay un teléfono en la Comunidad de Madrid, un teléfono gratuito sobre nutrición y trastornos alimentarios, el 960 50 40. Es muy facilito de recordar. Y qué decirte, Alesia, pues que no solamente muchísimas gracias por atendernos aquí en Días Extraños, sino muchísimas gracias por ese reportaje en Sataka, lo recuerdo, donde nos has mostrado de primera mano una realidad que hay que conocer, que hay que comprender y que cuando nos encontremos con ella, pues hay que echar un cablecito para ayudar. Muchísimas gracias, Alesia. A ti por invitarme. Hay pequeños ritos cotidianos que se repiten un año tras otro, en las Navidades, en fechas muy señaladas, y uno de ellos ocurre precisamente ahora. Y es cuando nos reencontramos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, y alguien se empeña en contarte sus vacaciones. Lo cual está muy bien dependiendo del detalle que pongan en ello, porque a veces el detalle va de hora en hora. Hay fotos de cada sitio, de cada plato, de cada taxi, de cada playa. Y tú sonríes educadamente ante una sucesión de selfies que ni te va ni te viene. Pero a veces no es así. A veces el viajero es un auténtico viajero y ha ido a sitios asombrosos, a lugares que tienen historias que nos dejan boquiabiertos. Y ese es precisamente el caso que nos ocupa hoy. Mikel Navarro, nuestro compañero del cine extraño, viene a contarnos sus vacaciones. Lo cual, dicho así, no suena muy apetecible, pero ya veréis cómo las vacaciones de un colaborador de Días Extraños no son las vacaciones de todo el mundo. Mikel Navarro, encantado de que estés de nuevo con nosotros. Y oye, ¿qué tal las vacaciones? Muy buenas, ya sabes que tengo siempre unas vacaciones atípicas en donde busco un poco ese otro lado, ese otro palpitar. Y cómo no, pues surgió, la verdad que yo estaba tranquilamente en la isla de San Fernando, en Cádiz, disfrutando de la playa de Camposoto, cuando de repente pues surge la posibilidad, en un vuelo así inesperado, de poder ir hasta la zona de Baviera, hasta Múnich concretamente, y después trasladarme a una serie de lugares de los que vamos a hablar ahora, lugares como por ejemplo la antigua base de los Stuka, de la Luftwaffe, o por ejemplo ese nido del águila, que también tiene que ver de alguna forma con el cine extraño del que tanto hablamos, puesto que allí mismo recordaba una película que yo creo que también recordarás, de finales de los 60, que es El desafío de las águilas, con Richard Burton y Clint Eastwood. Además que era la época mítica y la época dorada del cine bélico. Luego después no se han hecho ni tantas ni tan buenas como se hacían en aquella época. Sí, así es. Además, el mismo director, creo recordar que era Hutton, el mismo director que dirigió aquella mítica también con Clint Eastwood y de la Segunda Guerra Mundial, que era Los violentos de Kelly, ¿te acuerdas? Ya lo creo que sí.
Oye. El negocio es el negocio, decían cuando tenían que negociar con un alemán que estaba defendiendo un banco, ¿no? Con su Tiger. Y aquí llega el momento en el que me van a crucificar los fans de Quentin Tarantino, que yo lo soy. Quentin Tarantino siempre ha dicho que una de las fuentes de las que ha bebido siempre han sido estas grandes películas bélicas y que Malditos Bastardos era una especie de homenaje a estos filmes. Pero ya te digo yo que el homenaje le salió un poco así, porque no le llega ni a la suela de los zapatos a ninguna de estas películas. No, o sea, efectivamente, ni mucho menos 12 del patíbulo, ¿eh? Recordamos también míticas películas de finales de los 60 o también de los años 60, como la propia, por ejemplo, la Gran Evasión. Sí, La Cruz de Hierro, con Lee Marvin, quiero recordar. Sí, La Cruz de Hierro era de Sam Peckinpah, en la que además nos narraba un poco desde el otro punto de vista, ¿no? Desde el lado alemán, las miserias de la guerra. Yo te enseñaré, que le decía el protagonista, le decía al oficial alemán, yo te voy a enseñar dónde crecen las cruces de hierro. Te has quedado con la misma frase que yo. Es que el que ha visto esa película no se olvida de esa escena, casi al final. Le enseñaré cómo lucha un oficial prusiano. Y yo le enseñaré dónde crecen las cruces de hierro. Sí, señor. Magnífica, ¿no? El oficial alemán persiguiendo el llevarse la condecoración y ya prácticamente ido, enloquecido por la guerra, ¿no? El soldado ya que había estado en el fango le dice, ven aquí que te voy a enseñar dónde crecen, ¿no? Entre incluso riéndose, ¿no? Con esa locura de guerra. Bueno, pues hasta estos lares llego y precisamente lo que te comentaba, hablando de cine, el desafío del águila, aparecía también una especie de nido del águila, de gran castillo ubicado a mucha altitud en el que se llegaba a través de un teleférico, y lo cierto es que hay varios nidos del águila, aparte del que vamos a hablar, del Berghof, en el que son lugares impresionantes que ponen los pelos de punta, y uno de ellos es precisamente la localización que pude ver también de esta película, que es el Burg Ogenwerfen, que mi alemán ya ves que es como el mío más o menos, sí. Es de Móstoles, ¿no? Por así decir, y bueno, pues este Burg Ogenwerfen en Austria, muy cerquita de la zona de la que vamos a hablar, es donde se desarrolla precisamente el desafío de las águilas, que es un lugar que muy poco visitable y que es muy recomendable, es apasionante, un sitio magnífico. Se llega también a través de un teleférico y ahí hoy en día, en su día lo tomaron los alemanes, pues, estuvo ahí ocupado también como cárcel, y ahora mismo lo usan las fuerzas de la Bundesgendarmerie, que son como, digamos, la Guardia Civil austriaca, ¿no? Ahí hacen maniobras y demás, y el lugar es apasionante, pero sin duda alguna el que pone los pelos de punta es el Berghof, el nido del águila, que a 1834 metros te sorprende y te pone los pelos de punta el estar precisamente en esas estancias donde Hitler y los demás jerarcas nazis acudían para sus reuniones y tomar incluso el té, ¿no? Supongo que lo primero que piensas es que aquello es una absoluta locura, porque estamos hablando de una obra de ingeniería absolutamente increíble. Subir ese hotelito, ese chalet, esa mansión, llamémoslo como quieras, a esa montaña, debió de ser un trabajo ímprobo. Así es, la casa Kleinstein, como así se llama, o el Kleinstein House, es un lugar que ya existía anteriormente a la construcción, digámoslo así, mega construcción, que ya existía, pero que el acceso era muy, muy rudimentario, apenas por unos caminos maltrechos. Pero realmente cuando se construye esto es en el año 38 y se hace a espaldas del propio Hitler como sorpresa para su 50 cumpleaños. Anda. Y además es que es una construcción impresionante, la carretera más alta de toda Alemania, y más de 3.000 trabajadores trabajando día y noche, incluso construyéndose propias casetas en las faldas de las laderas, de los precipicios. Muchas personas fallecieron en esta construcción. Hay que decir que no era tampoco mano de obra esclava, eran personas que estaban muy bien remuneradas, y muchos de ellos eran albañiles, incluso traídos desde Italia, porque también este capricho era también del agrado del propio Mussolini.
Y bueno, pues hubo ahí un acuerdo siempre, como digo, para dar una sorpresa al propio Hitler, que le encantaba el lugar, y de ahí Martin Bormann, uno de sus lugartenientes, fue el que ideó esta construcción a través de Fritz Todt, un personaje siniestro y oscuro, que no menos siniestro su final, que fue el que ideó toda esta construcción, que son, creo recordar que eran, no sé si eran 6 o 7 kilómetros hasta llegar a la cima, por, ya te digo, una carretera de unos 4 metros de ancho, tremendo. Con el coche no te dejan llegar hasta arriba del todo, y por supuesto pues tienes montado el negociete allá. Hombre, claro. Con los autobuses, en donde sí que cuando llegas hasta arriba del todo hay una especie de círculo para que den la vuelta los autobuses y puedan bajar hasta donde tú te dejan dejar el coche, en el aparcamiento. Y bueno, pues al llegar arriba del todo, ya estamos hablando de 1700 y pico metros, hay un túnel excavado a mano, tremendo, de más de 600 metros, este túnel. Tengo vídeos que he hecho que ponen los pelos de punta. Y ese túnel, una vez que te adentras de más de 600 metros, llegas hasta un ascensor que está igual que como se construyó. Exactamente igual. Claro que Hitler, cuando ya está ya terminado, le gustaba ir hasta adentro con el vehículo. Él pasaba con el vehículo... O sea, pasaba con el túnel. Por el túnel, efectivamente, justo cabe un vehículo, pues con el vehículo, y llegaba hasta el ascensor. Previamente al ascensor hay una cúpula, muy siniestra también, una cúpula ahí escarpada, y con unos candelabros de película, digámoslo, de vampiros, esos candelabros que cuelgan de ahí. Y hay otro pequeño túnel que también me asomé, que es un túnel con un motor diésel, que es para cuando en el momento que había caídas de tensión o se apagaba la luz, ese motor diésel se activaba y producía pues eso, la luz necesaria y también la calefacción, porque aquello era un frío tremendo. Y una vez que te metes en este ascensor, en el que caben bastantes personas, con incluso sofá, está igual que entonces, con una especie de decoración de latón, y ese sofá verdoso, te sube 125 metros hasta precisamente llegar al Nido del Águila, en el que cuando llegas, pues las vistas en los Alpes bávaros son impresionantes. Por cierto, que sabiendo cómo se las gastaba esta gente, el ascensor no le faltará detalle, una cosa lujosa, con dorados, con maderas nobles, etcétera, ¿no? Efectivamente, dorados, una especie, sí, yo creo que es latón en muchos de estos brillos que tiene, pero sí que, como dices, está ornamentado. En general es una escultura, perdón, es una construcción pétrea, así como ahí también se ve alguna que otra escultura. Todo es muy, muy sobrio, como son las grandes construcciones megaestructuras de los nazis o del propio fascismo, ¿no? Pero sí que tiene ciertas decoraciones en el interior y también pues maderas robustas, nobles. Y lo que más impresiona también arriba, una vez que llegas, es el salón en donde se encuentra la chimenea, y en donde vemos la imagen, que en algunas películas también lo hemos visto, e incluso recuerdas la gran serie Hermanos de Sangre. Sí, hombre. Cuando los americanos llegan y toman el Nido del Águila, que es lo poco que no tocaron, allí también encuentran, además de obras de arte, encuentran también botellas de champán, de buen champán francés, que se toman ahí a modo de trofeo, ¿no? Bueno, pues esa imagen también, esa foto, incluso con el propio Eisenhower, cuando llega y visita el lugar, también se puede ver, hay alguna que otra foto que se puede ver allí, y sin duda, pues esa foto de Hitler paseando, o incluso hay una foto también tomando el sol junto a uno de los grandes ventanales, porque la verdad que la luz ahí, cuando hay luz, claro, es tremendo, ¿no? Las vistas son impresionantes. Y bueno, pues ahí puedes recorrer las galerías. Hoy en día es un restaurante en el que, por supuesto, comí. Hay gran asiduidad de turismo, sobre todo turismo de la zona. Y bueno, pues por unos euros pues puedes subir hasta allí y pasar el día. Lo que sí que no te enseñan es la cantidad de túneles, muchos de ellos incluso con raíles, incluso en donde se habla que escondían oro. Y muchos escondites, muchísimos búnkeres, galerías subterráneas, etc. Hay alguna que es visitable, con una entrada de unos pocos metros que te enseñan, pero la mayoría, incluso cuando tú bajas, desciendes por el propio bosque, entre la maleza aparecen entradas selladas de muchos de estos búnkeres. El Berghof, lo que es el chalet del propio Hitler, ya no existe, apenas queda lo que es la base de la casa, todo está totalmente destruido. Durante muchos años muchas personas acudían al lugar,
como, bueno, pues como curiosidad, ¿no? Como morbo incluso, y se fotografiaban, pero ya todo aquello lo tiraron, ¿no? Como la casa de Goering, o como la casa del propio Bormann, que estaba construida en sus interiores. Lo que sí que queda, que te transporta a la época, son muchas casetas de checkpoints, ¿no? Puntos de control que había a lo largo de la carretera, porque por supuesto el acceso estaba totalmente restringido y prohibido. Claro, porque aunque no lo parezca, aunque parezca una residencia normal, aunque colocada en un sitio completamente insólito, estamos hablando de una verdadera fortaleza, de un lugar diseñado para soportarlo todo y para convertirse en el último refugio de Hitler. Fíjate que las montañas que veías a tu alrededor, cada una estaba plagada de baterías antiaéreas que formaban una cúpula invisible que protegía de cualquier ataque aéreo. Era algo increíble, ¿verdad? Así es. Bueno, lo que dices de las baterías, eso es lo que echas un poco en falta, ¿no? Para incluso que te transporte a aquella época ya del todo, ¿no? Por así decir, porque ya el lugar ya te pone los pelos de punta. Pero, y lo que dices, ¿no? El colofón. Las baterías antiaéreas que allí estaban colocadas, y lo que sí que se aprecia, que saqué alguna que otra foto, es la base donde estaban colocadas estas baterías antiaéreas. Unas bases de hormigón. Eso es, las bases de hormigón circular, eso sí que se conserva y se observan, porque claro, la cantidad de hormigón que hay ahí es tremendo. Por cierto, que te hablaba antes de Fritz Todt, el ingeniero que diseñó aquello junto con Bormann y que fue el que dirigió las obras, que poco después, en el año 42, fallece en extrañas circunstancias, que esto lo cuento rápidamente, Sí, porque todos recordamos a Albert Speer, ¿verdad? por supuesto. Aquel arquitecto nazi que ideó esa megaciudad que pretendían los nazis una vez que hubieran ganado la guerra, en el sueño que ellos tenían, ¿no? De hacer esa mega ciudad. Bueno, pues Albert Speer era una especie de alumno del propio Todt, pero hay un momento dado que Todt, bueno, pues hay alguna que otra polémica, rebate por el tema de la invasión de Rusia, hay incluso una discusión, era de los pocos que tuteaban al propio Adolf Hitler, y tienen una discrepancia, digámoslo así, bastante airosa. Cosa que, como ha ocurrido, por cierto, en España, con otros accidentes aéreos como Mola o Sanjurjo, pues aquí también hay una especie de extraño accidente de aviación en el que se van a montar en un avión, van a hacer una pequeña excursión a la que también está invitado Albert Speer, pero por orden de Hitler le recomienda que mejor que no se monte en este avión y que, bueno, pues que haga otros quehaceres, otras actividades más importantes que viajar con Fritz Todt. Por supuesto, sabemos que poco después del despegue estalló el avión, curiosamente, ¿no? No, son cosas de la mecánica, que los aviones cuando tienen a alguien molesto dentro, pues explotan, vaya usted a saber. Así es. Bueno, pues ese es el final de Fritz Todt, como fue también el final de muchos otros también de ahí mismo. Visité otros lugares, antes de hablar de la base aérea de la Luftwaffe, cómo no, la cervecería donde fue el Punch. Es que estábamos hablando ahora de personajes también que murieron en extrañas circunstancias, o que literalmente Hitler se los quitó de en medio, y otro de estos personajes fue uno de los golpistas junto con Hitler, de extrema confianza, que también Hitler se lo quitó de en medio, como fue Rom, ¿no? Sí. Bueno, pues visité la cervecería, muy turística, por cierto, que está en Múnich. Oye, te hiciste el tour nazi completo. Sí, prácticamente, eso es. Pero lo que poca gente sabe, dónde fue precisamente ese golpe de estado del año 23, en qué parte concreta de la cervecería fue, que por supuesto estaba cerrada, pero nos colamos de alguna forma y pudimos hacer una fotografía por ahí. Bueno, la cerveza esta es enorme, no me extraña que en el golpe aquel de estado en el Punch estuvieran 3.000 personas, porque la verdad que la cervecería es enorme, ha cambiado varias veces de nombre. Ahora mismo es la HB, creo que le llaman, para simplificar. El nombre ahora no lo recuerdo completo porque mi alemán es... No lo intentemos. No lo intentamos. Bueno, pues acudo a esta cervecería, que por supuesto pues ahí tenemos a todas las bávaras con esos vestidos que se ponen, llevando 10 jarras en cada mano, ¿no?, de cerveza. Con sus corpiños y sus camisolas y sus cositas, sí. Y con un señor también en la puerta con el que te puedes hacer fotos, con grandes bigotes y una pipa. Bueno, pues acudimos al lugar y subimos en la parte de arriba, donde un gran comedor, ahí tuvo la reunión y ese golpe con ese disparo al aire del propio Hitler. Año 23, por supuesto, sabemos que la cosa salió mal en un primer momento y luego después lo detienen, y es donde escribe el Mein Kampf, ¿no?
Bueno, pues en este golpe también lo acompañó el jefe de las SA, Rom, que era un tipo fornido, con mucho afán de protagonismo, que eso tampoco gustaba a Adolf. Y homosexual. Efectivamente. Y ahí es la clave, dicen que es la clave por la cual luego después perseguiría a los homosexuales. Como excusa, bueno, se inventan, ya sabes, ese complot de las SS con Himmler y Heinrich Reinhardt, el lobo de las SS al frente. Se montan ahí una serie de conspiración para inculpar a este tipo que había negociado con los franceses. Y bueno, pues se lo cargan directamente, lo matan, lo detienen primero y luego lo matan después. Y a partir de ahí, pues esa persecución también que se hizo a los homosexuales, pues con la excusa de que este era homosexual, que era ya por todo sabido, ¿no? Bueno, pues precisamente el día del Punch acudo también al Odeonplatz, que era un lugar donde daba esos mítines Hitler, y a su paso por este Odeonplatz, en el lateral, fue precisamente donde la policía, en aquel año 23, matan a 14 nazis. Y ahí se levantaba una especie de mausoleo en honor a estos caídos nazis, con un águila y una esvástica, y normalmente siempre había 2 soldados custodiando este lugar. Bueno, pues cuando llegan los nazis al poder, era de obligado saludo el pasar por ahí y levantar el brazo ante estos caídos. ¿Qué es lo que ocurre, Santi? Que previamente a este paso había un callejón. Con lo cual la gente que no quería levantar el bracito, pues se metía por el callejón acortando, ¿no? Acortando el paso. Bueno, esto ya se percataron los nazis y les esperaban y les daban palos o directamente se los cargaban. Bueno, pues hoy en día este callejón a mano izquierda, antes de pasar por este otrora mausoleo, que ya no hay nada, por supuesto, hay unos adoquines pintados de forma dorado, y recuerdan a esas personas que evitaban pasar por ahí y que muchos de ellos también murieron, ¿no? Y luego, si no habías tenido suficiente turismo del Tercer Reich, ¿cuánta gente dice lo del Tercer Reich y no sabe cuáles son los 2 primeros? Bueno, que si no habías tenido suficiente turismo hitleriano, coges y te vas a una base de la Luftwaffe de la Segunda Guerra Mundial. Claro, la base de los Stuka no es visitable. Entonces está en una localidad que se llama Bad Ablin, que tiene nombre como de Western, ¿verdad? Bad Ablin, que se llama Bad Ablin no precisamente por nada malo, sino porque Bad Ablin viene de baños. Es una ciudad en la que hay unos baños que también aproveché para darme un garbeo por ahí. Hay unos jacuzzis, unos baños tremendos, unas piscinas exteriores climatizadas. Bueno, un auténtico lujo. Bueno, pues ahí en Bad Ablin estaba la base de los Stuka de la Luftwaffe. Hoy en día, como digo, no existe, o sí, entre comillas, porque lo que ocupa la superficie de la antigua base totalmente destruida es 2 cosas. Una, el Ekelon, que es este sistema de vigilancia de sistemas y demás, que creo que hay por diferentes países, ¿no? Sí, las grandes orejas del sistema Ekelon fuera de Estados Unidos están en Alemania, en Inglaterra y en Australia. Y es un tema al que le tengo especial cariño porque, aunque esté mal decirlo, fui de los primeros en hablar de ello en España, y cuando nadie conocía el tema, todo el mundo, cuando salía un reportaje mío o lo mencionaba en algún sitio, pues siempre salía algún listo que decía, no, esto son teorías de conspiración, esto no tiene ni pies ni cabeza, porque bla, bla, bla. Y al final el tema terminó llegando al Parlamento Europeo y bueno, ya luego llegó Edward Snowden y cualquier cosa que hubiésemos mencionado se quedó pequeña. Claro, cuando uno está ahí, yo la verdad que no sé muy bien qué era esto, pero cuando yo lo veo ahí y veo que es un sistema de comunicaciones para rastreo de comunicaciones, o Dios sabe para qué, que está totalmente, la zona es prohibida su paso, aunque al lado hay unos campos de fútbol, curiosamente, pero el lugar está totalmente prohibido, y son unas parabólicas enormes y una especie de cúpulas blancas. Yo cuando llegué ahí, lo primero que pensé, dije, no sé qué coño es esto, pero esto es muy de Santi. Sí. Tú no, cuando vayas a esos sitios no digas que eres colaborador de Días Extraños por lo que pueda suceder. Bueno, yo no me pude resistir y había un cartel que ponía prohibido hacerse fotos y por supuesto pues me la hice. Ah, bueno, eso por descontado. Bueno, pues esto está sobre, por supuesto, como digo, totalmente prohibido el paso, y esto está sobre la antigua pista
la antigua base de la Luftwaffe de los Stuka, aquellos aviones nazis que emitían un sonido estrepitoso que ponía los pelos de punta, una especie de rugido, ¿no? Amenazador. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? Que sobre esta base, cuando llegan los americanos, establecen su base sobre la que ya había, ¿no? Y establecen la base de los soldados americanos. Y esta base, con los años, se ha convertido, hicieron diferentes módulos y reconstruyeron encima de estos búnkeres, que también hay un montón, y galerías de túneles, que los reaprovecharon y los reformaron en muchas ocasiones. Y con los años, estos módulos norteamericanos los han, digamos, le han dado un lavado de cara y ahora mismo son hoteles, son diferentes módulos de hotel, efectivamente, y gracias a José Ignacio, a uno de estos españoles intrépidos por el mundo, uno de estos trabajadores de este hotel, me llevó hasta las galerías subterráneas de la antigua base de la Luftwaffe, cosa que es tremendo y apasionante el poder recorrer aquellos pasillos. Pues me imagino. Y hay un colofón de tu viaje que por fin no tenemos nada que ver con los nazis ni remotamente, pero que tiene mucho que ver con la historia de la parapsicología, ¿verdad? Sí, señor. Y además persiguiendo también a un tipo, a un nazi que es presidente de esa ciudad. Y hablamos de Rosenheim y hablamos de Hermann Göring, aquel héroe de la Primera Guerra Mundial, aquel aviador precisamente, que luego fue el que llevó a la Luftwaffe por los aires, nunca mejor dicho, y precisamente era de esta localidad que está muy cerca de Bad Ablin, está, vamos, a nada, a unos pocos kilómetros, no sé si son 6 o 10 kilómetros, de que es Rosenheim. Y en Rosenheim está el mayor poltergeist que se recuerda, el poltergeist de la de la calle Königstrasse, el número 13 de la calle Königstrasse, que a finales precisamente de los años 60 es donde se desarrolla esta serie de fenómenos. Ahora mismo el portal estaba en obras, no es un lugar tampoco, es un lugar pues para los frikis, ¿no?, que nos gustan estos temas. Sí. Nadie va ahí a visitar esto ni a preguntar por estas cosas. Pero sí que es cierto que sobre Hermann Göring hay un oscurantismo tremendo. Nadie habla de cuál era la casa, aunque se sabe, ellos saben cuál es la casa de Göring, ellos saben las familias, ¿no?, que de ahí son de toda la vida, pero nadie te habla. Es muy difícil el rastreo. Me decía además el propio José Ignacio, el rastreo sobre Hermann Göring está siendo realmente difícil porque la gente no habla, ¿no? Claro. Pero entre estas casitas hay una que destaca a nosotros que nos gustan estos temas, que es precisamente la 13 de Königstrasse, que es la casa del poltergeist por antonomasia, donde Hans Bender estuvo ahí investigando y donde Germán de Argumosa pues también, ¿no?, estuvo ahí hablando de este tema muchos años, sobre este poltergeist tan increíble, y donde parece ser, según se dice, que Annemarie Schnabel era la que provocaba estos fenómenos, ¿no? El poltergeist, efectivamente, mejor documentado de toda la historia. Y, hombre, cuando has dicho lo de Hans Bender, todavía me acuerdo de eso de Germán de Argumosa diciendo el profesor Hans Bender de la Universidad de Friburgo de Brisgovia. Que me encantaba. O sea, y efectivamente, Friburgo de Brisgovia existe, pero me hacía muchísima gracia cuando era súper jovencito oír aquello, ¿no? Sí, claro, además sí, son historias que todos pues hemos escuchado y de las que hemos crecido con estas historias. Bueno, al llegar allí sí que al preguntar por este tema, aquello ya cesó, nunca más se ha remitido a aquellos fenómenos. Hoy en día no ocurre nada extraño ni pasa nada, pero que sí, durante un tiempo parece ser que, según se dice, siempre en presencia de esta trabajadora, que era un bufete de abogados, Annemarie Schnabel, bueno, pues parece ser que ocurría una serie de hechos que empezaban pues con sonidos telefónicos, teléfonos que sonaban sin parar y nadie había al otro lado, bombillas que explotaban, lámparas que oscilaban, corrimiento de muebles, vamos, de forma también muy, muy espectacular. Eran todo algo, pues no sé, pues muy extremo, ¿no? Incluso también se hablaba de levitaciones de objetos, de bolígrafos que levitaban. Sí. Bueno, pues la verdad que hubo ahí un eco que tuvo una gran repercusión y tuvo gran eco también foco periodístico. Y finalmente aquello, cuando dicen que a la pobre, como se suele solucionar muchas veces las cosas, lamentablemente a la pobre la echaron del trabajo y el fenómeno cesó. En fin, hay formas y formas de que le echen a uno del trabajo, pero desde luego por provocar un poltergeist ya es harina de otro costal. En cualquier caso, es el caso poltergeist probablemente mejor documentado de la historia, con fotografías, con filmaciones,
con registros de todo tipo, hasta sismógrafos, se instalaron en su día, ¿verdad? Sí, están fotografiados, lo del bolígrafo fotografiado, la oscilación de las lámparas está fotografiada, vamos, una serie de cosas que la verdad que debían ser muy impresionantes. Lo que sí que hoy en día impresiona, sin duda alguna, es subir esas escaleras y ese crujir de la madera en esos pasillos. Pues sí que da miedo, la verdad, sí que da miedo. Bueno, pues esto yo creo que ya ha sido todo, ¿no? Que para unas vacaciones parece que te ha cundido bastante. Sí, fue una escapada, me hubiera gustado estar Jolín, más. con las escapadas de Miquel Navarro. Estaré más por ahí si Dios quiere. Visité Salzburgo, que me encantó, la verdad. La verdad que es un sitio una ciudad muy coqueta. La casa de Mozart, etcétera, ¿no? Los típicos sitios así que a los que se van. Pero bueno, la verdad que bueno, este turismo friki de alguna forma que a nosotros nos gusta, pues es lo que bueno, nos mueve también para contar estas historias y comentar también cómo es aquello en primera persona. Y hay una cosa que me quedo yo, que te pone los pelos de punta, y es que en uno de estos pasillos kilométricos de esto bajo tierra, en estas galerías de la Luftwaffe, me decía a mí mi guía, ¿no? Me decía: llegas hasta aquí y mira lo que hay, ¿no? Y había en una especie de búnker, de sala, bajo tierra a varios metros, unos hornos que precisamente no creo que fueran para hacer barbacoa. Probablemente sería para el combustible o sea, calentar el lugar o calefacción, no sé cómo llamarlo. Pero desde luego ver unos hornos bajo tierra pone los pelos de punta y a oscuras, claro, imagínate con una linterna, ¿no? Hombre, sí, sobre todo con los precedentes. Pues, oye, Miquel, ¿cómo va tu libro? Pues estoy muy contento, la verdad que va muy bien, y sobre todo también porque es un libro que está siendo solidario. Por eso preguntaba. Y ahora me he embarcado también en un proyecto que aprovecho también, mira, pues no lo tenía pensado decirlo, pero aprovecho para contarlo. Hay una enfermedad infantil que se llama el síndrome de Dravet, que es una especie de... por supuesto no entiendo yo de medicina, pero que me disculpen si no soy adecuado con lo que digo, pero es una especie de epilepsia infantil que da unos espasmos. Es una enfermedad rara de estas que está atacando a los pobres niños que la padecen, y precisamente, bueno, pues me he embarcado también con el libro. Hay una carrera solidaria que se hace por tercera vez este año en mi localidad natal, que es Noain, en Navarra, y bueno, pues hay personas que están trabajando para recaudar fondos y vamos a echar una mano, vamos a poner el libro también a la venta, y una parte de las ventas del libro pues irán para esta causa que como tantas otras enfermedades, pues con un poquito de poner de nuestra parte, pues qué menos, ¿no? Para poder ayudar y que se siga investigando y que se curen estos chavales, porque la verdad que cuando te tocan los niños, pues es algo que es tremendo, ¿no? Pues un motivo más para comprar este Misterios de Cine de Miquel Navarro, aparte de la cantidad de cosas interesantes que cuenta ahí. Pues Miquel, que ha sido un placer volver a encontrarnos, y nada, dentro de unas semanitas hablamos ya de más Misterios de Cine. Muy bien, me voy a poner ahora un poco el desafío de las águilas para recordar un poco estos ambientes bávaros. Claro que sí. Un abrazo muy grande, Miquel. Un abrazo.